Recibiendo aquí, saludando. Este programa absolutamente en vivo, son las 3:04 en esta parte del mundo y está con nosotros Víctor Flores, él es coordinador territorial de la Organización Internacional para las Inmigraciones acá en Chile. Bienvenido, Víctor, muchas gracias por venir a compartir en este programa. Bueno, primero, bienvenido. Muchas gracias, Jorge. Gusto de conocerte en primer lugar. Gracias, igual, Jimena, un gusto de conocerte. Igualmente. Muy agradecidos como Organización Internacional de las Migraciones del interés de ustedes en poder abordar un tema que requiere ser tratado con la seriedad que ustedes quieren instalar en esta conversación. Escuché la introducción y... Tú sabes que este programa es un programa que sale al mundo, desde acá, desde Chile. Pero salimos al mundo a 24 países. Nos están viendo en 24 distintos países, de continentes como Oceanía, de países del continente europeo, centroamericano, norteamericano, sudamericano, nos están viendo. Por lo tanto, el tema que vamos a conversar tiene mucha relación con muchos de los inmigrantes que nos están viendo. Claro que sí. Y entonces, Claro que sí. por eso colocamos el ejemplo de María Jimena, que es una de las integrantes del equipo. Tenemos en el equipo de producción, hay una chica peruana, Lucy Sol, ahí está Yoa, que venezolana. normalmente está aquí también, venezolana. Claro. Entonces, por ahí parte esto que vamos a conversar, la relevancia, la importancia y la realidad que viven tantos migrantes que hoy día están repartidos por el mundo, no solamente hoy, que tiene distintas características, que tiene algunos inconvenientes, etcétera, sino que además la historia también los representa. Así que eso es. Muy bien, disponible totalmente para que podamos conversar sobre este tema y bueno, vamos a tener la humildad de tratarlo teniendo presente que tú has vivido en carne propia lo que ha sido el proceso de la migración. Y qué importante es, muchas veces lo vemos a nivel global, porque esto que sucede aquí en Latinoamérica también está sucediendo en Europa y en Oceanía, que llegan gente de distintos lugares y que yo creo, o tú me dirás, creo que aporta mucho a nivel cultural, enriquece. Cuando llegan los migrantes y aportan lo suyo también, porque somos sociedades muy diferentes y que creo que todo suma. No sé si tú lo ves así. Sí, por supuesto. Y ahí siempre es importante fijar un contexto. Si les parece, el tema de la migración es un tema que está muy instalado en la agenda pública, no solo en Chile, en muchos países, probablemente los televidentes de su programa, como tú hacías referencia, Jorge, en distintos lugares, saben que es un tema que está en la agenda. Sí. Sin embargo, en términos nominales, digamos, las personas migrantes internacionales son la minoría. Según las últimas estimaciones, más bien al año 2020, se estima que a nivel mundial hay 281 millones de personas migrantes internacionales. Eso equivale al 3,6% de la población mundial. De los 8.000 millones que supuestamente habitamos en la Tierra, ¿no? Así es. Sin embargo, no es menos cierto que los procesos migratorios de este tipo, es decir, también es importante precisar los conceptos. Cuando hablamos de migración internacional, son personas en el fondo que están traspasando una frontera, sí, y están cambiando su lugar de residencia por distintos motivos e incluso también con independencia del tiempo, ¿ya? Pero bueno, sin perjuicio de eso, es verdad que estas últimas décadas, particularmente estas últimas 5 décadas, ha aumentado la cantidad de población migrante. Fíjate que al año 1990 se estimaba que eran 153 millones de personas y prácticamente en 30 años estamos ya hablando de 281 millones de personas. Ellas principalmente se concentran en 2 áreas geográficas, para quienes nos escuchan. El 61% de estos migrantes internacionales están en Asia y en Europa. 61%. El 61%. Pero detrás, y que por razones que todos podemos rápidamente concluir, está América del Norte, donde principalmente el destino migratorio, y que es el principal destino migratorio, el principal país, es Estados Unidos. Claro. Sin perjuicio de eso, ha habido regiones, cuando hablamos de regiones hablamos de zonas en el mundo, donde esto ha tenido un crecimiento o ha cambiado las características de la migración. Y vamos a hacer referencia en particular al caso de América del Sur, ¿ya? Donde América del Sur sigue siendo una zona principalmente de emigración, sigue habiendo una cantidad importante de personas que buscan emigrar, ya sea Europa o América del Norte. Desde aquí hacia arriba. Hacia arriba o atravesando el Atlántico, pero también hay una cantidad importante de personas que ya no están haciendo ese flujo o transitando esos corredores que son los más, digamos, los más habituales, sino que también están buscando radicarse en países dentro de América del Sur. Como está sucediendo últimamente. Como está sucediendo últimamente y como es el caso de Chile en particular, como también de otros países de la región. Víctor, es importante hablar de era un poco la idea de esta conversación,
y que la planteamos a ustedes que están en casa, la incidencia que tienen. Por ejemplo, en materia económica, en materia laboral, muchas veces hoy día en países muy relevantes como Estados Unidos también tiene incidencia en las votaciones. Hoy día Estados Unidos tiene una cantidad de migrantes, por ejemplo, latinos, Sí. muy alta, muy importante, que genera también algunas controversias en qué hacer, cómo enfrentan los distintos candidatos esta situación. Pero, por ejemplo, desde el punto de vista laboral, la mano de obra del inmigrante considera ciertos aspectos de la vida de esa sociedad nueva a la cual están llegando. ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es el efecto que tiene? Sí, mira, evidentemente, y eso es lo importante del tema que ustedes están tratando, la migración tiene un impacto en el desarrollo. Ahora, para que ese impacto se multiplique, sea más efectivo, sin duda que son importantes las políticas públicas, ¿ya? Eso también es importante, no solo la fuerza que produzca el mercado, desde el punto de vista de la atracción de personas migrantes o, digamos, de fuerza de trabajo. Nosotros podemos abordar el impacto de la migración desde distintos ángulos, ¿ya? Porque la relación de migración y desarrollo tiene ciertas complejidades. Por ejemplo, una persona sale de su país porque en muchos casos quiere tener mejores expectativas, que no las logra en su país de origen. Mayoritariamente es así. Mayoritariamente es así. De hecho, de los migrantes que les mencionaba, el 70% son migrantes laborales, digamos, personas que están buscando trabajo, ¿ya? Y por lo tanto salen de su país porque tienen una dificultad en términos de desarrollo. Pero cuando llegan al país de destino, fíjate que se estima que del 100% de lo que las personas obtienen como ingreso, como migrantes en el país de destino, el 20% en promedio lo destinan como remesa para sus países de origen, que son dineros, ¿no es cierto? Es dinero o especies 20%. que van Claro. desde, por ejemplo, que alguien nos esté escuchando, que esté un chileno que esté en Nueva Zelanda, por Sí. ejemplo, y que está destinando parte de las remesas a su Hacia familia Chile. en el país. Claro. O alguien que está en Estados Unidos y es de Honduras, ¿ya? Es una persona hondureña, donde fíjate que en Honduras el 25% del Producto Interno Bruto del país corresponde a los remesas? dineros gracias a las remesas. Mira. El 25% altísimo. del PIB en países como Honduras. Entonces, por un lado, las personas migrantes que abandonan su país con las dificultades, porque en esto muchas veces los números ocultan, ¿no es cierto?, lo que es la experiencia personal, como ha ocurrido en tu Y lo- caso, y lo- Jimena, o de tantas personas que nos Lo escuchan. complicado que lo hemos conversado aquí muchísimas veces y ha sido tema de lo complicado que es. No es fácil emigrar y siempre hablamos de por lo menos 2-3 años que uno no lo pasa nada bien hasta que va incorporándose a esta nueva sociedad y uno aprende a vivir nuevamente, porque al principio siempre uno lo romantiza y que vamos a buscar un mejor futuro, pero al comienzo siempre generalmente es peor que como estábamos. Les propongo algo. Empecemos a escuchar a la gente. Dale. Perfecto. Ron, por favor. Así es, y estamos a través de las redes sociales, en esta ocasión con Piru Influencer, que nos detalla lo siguiente. Estamos en nuestro Instagram, @conecta2tvchile. Buenas tardes, mis queridos amigos de Conectados. Vine de España en 1930 a la Argentina, y mi mayor aporte considero que fue construir una familia donde los valores y el esfuerzo fueron el norte. Enseñados con el ejemplo, nada viene de arriba, depende de cada uno y de los que haces para alcanzar tus sueños. Les mando muchos besos y ya los iré a visitar con promesa muy incluida. bien. Qué bueno. Cariños. Esto me refleja absolutamente a mí. Soy Sí. abuelo, mis abuelos y mi madre son españoles. Esta es una emigración desde el norte hacia el sur. Sí, particularmente europea, que fue la característica de la migración, Estamos digamos, hablando justo entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Claro. Sí, y define el siglo XIX y principios del siglo XX, donde hubo países en Latinoamérica como Brasil y Argentina que llegaron a tener el 15% de su población con población de migrantes Migrantes, internacionales. Tú Pero me preguntabas es que- por el aporte al desarrollo. Sí, pero es que interesante escuchar lo de Honduras, 25% del PIB. Eso ocurre con este país centroamericano. La realidad con países sudamericanos, el 20% del ingreso que tiene, bueno, incluso no tienen por qué decir el cuánto, pero pasa un poco eso. Por eso que hay empresas que se dedican absolutamente al envío de las remesas a los países de origen, ¿no? Por supuesto, y ahí es muy interesante la pregunta que tú haces, porque por un lado, esta persona que abandonó su país, trabajando en el país de destino, contribuye a la economía de Claro. su grupo familiar en su país de origen y a la economía del país. Ese es un aporte del migrante que no es el que necesariamente abordamos con la pregunta que ustedes Ajá. hacen. Pero vamos a la pregunta que ustedes hacen. ¿Cuál es el aporte al país de destino?
Vamos a la pausa y después a la vuelta. nos cuenta, porque en una hora voy a preguntar los beneficios que tiene mandar de remesa. De él, que es un beneficio. Conectados. En las redes sociales ustedes nos han dejado de expresar respecto a sus propias experiencias, como por ejemplo lo hace nuestra querida Ceci desde Montreal. A través de nuestro WhatsApp nos indica que su respuesta a la contribución es, por supuesto, hermosear la ciudad con esta belleza. Ceci desde Montreal, son un súper programa. Imagínate, ella viene a aportar con su belleza, como también Kay en USA a través de nuestro Instagram, que nos dice: mi mayor aporte es dar a conocer a través de mis redes sociales este país con sus ventajas y desventajas, su cultura, para que otros puedan saber desde mi experiencia cómo es. También día a día con otros trabajos en otra área, dándolo todo. Saludos de Atlanta, Estados Unidos. Mira, ahí tenemos, Víctor, un par de personas que viviendo afuera están expresando esto del aporte, pero tú ibas a señalar algo que antes de ir a la pausa. Sí, no, gracias Jorge. Siguiendo con el ejemplo del que hablábamos de las remesas, en que se estima en promedio que el 80% de las personas lo gastan en el país de destino, mandan el 20% y decimos referencia a eso, a su país de origen, y en algunos países es una parte importante de su Producto Interno Bruto. En el caso de Chile, por ejemplo, se hizo un estudio en el Banco Mundial viendo cuánto era por persona a propósito de población venezolana, que es hoy día el principal colectivo, no solo en Chile, en varios países de América del Sur. Y se estima que por cada peso que se gasta, digamos, desde el punto de vista del Estado para la prestación de servicios para una persona venezolana, migrante venezolana, esa persona a su vez retribuye al Estado 1,62 pesos, O sea que producto de los impuestos que paga y del consumo que realiza en el país de destino. Esos son, estamos hablando de los inmigrantes que tienen labores o trabajos formales. Sí, sin perjuicio de eso, fíjate que, y esto no solo pasa en Chile, cuando se han hecho procesos de regularización, Sí. es decir, personas que se encuentran en una situación de irregularidad, no obstante la situación de irregularidad, una gran cantidad de ellas, la mayoría, se encuentra trabajando, ¿ya? Sin perjuicio de que lo haga en condiciones más desfavorables, que por cierto no es lo que se promueve desde la Organización Internacional para las Migraciones. Uno de nuestros principales objetivos es contribuir a facilitar vías de migración regular. Entonces, en definitiva, el aporte que las personas realizan en el país de destino es amplio, está considerado en distintos niveles, no solo en términos de lo que aportan con el gasto de sus ingresos en el país de destino, sino que también en otros componentes, ¿ya? Ustedes hicieron referencia al principio en los temas más bien culturales, ¿ya? De la diversidad. la diversidad. Y si uno observa, en general, siempre hay excepciones, pero las sociedades más creativas, con mayor capacidad de desarrollo, son sociedades diversas, donde confluyen personas de distintas nacionalidades, una población migrante internacional importante y que generan incentivos desde el punto de vista de la innovación, del desarrollo de tecnología o de nuevos modelos de negocio. Y eso nosotros también lo hemos visto en Está nuestro aquí con país. el deporte también, por ejemplo. Sí, por el deporte. Porque en el deporte también aportan muchísimos lugares donde quizás no había cultura de determinados deportes y claro, llegan estos inmigrantes y le dan un nuevo aire y así van sumando, como también hemos visto que acá ya los jóvenes, los niños, están haciendo deportes que antes no existían, por ejemplo el béisbol. Sí, el béisbol, el Hay softball, escuelas de béisbol, que se ha desarrollado ahora. ¿cierto? Aquí Es cierto eso. particularmente había algunas zonas como Tocopilla que históricamente Claro. desarrollaban este deporte, pero hoy día se ha extendido. Pero claro, el deporte, la cultura, la innovación y también a la pregunta que hacían al principio desde el punto de vista de los ámbitos del trabajo, hay ciertos sectores productivos donde la población nacional, por haber aumentado su nivel educacional, por distintas condiciones, no quiere trabajar en esos sectores, particularmente sectores de servicio, en sectores vinculados con la agricultura, Ajá. y la población migrante llega a cubrir esas plazas espacios. que están vacantes y que son necesarias para el desarrollo económico del país respectivo. A la Sigamos- gente le encanta el tema. Sí, sigamos escuchándolos. Ron. Y por supuesto ahora estamos conectados con Lucy de España, quien a través de WhatsApp nos hace llegar el siguiente mensaje. Nuestro aporte ha sido adaptarnos, respetar las leyes, trabajar y por supuesto pagar los impuestos. En Instagram, que es Conectados TV Chile, nos indica María Teresa: creo que mi mayor aporte han sido dos. Primero, entregarme por completo a mi labor de enfermera. Y segundo, haber traído a mis dos hijos pequeños que ahora son adultos y están dando lo mejor de ellos. Y el país el cual me vine me dio la libertad de trabajo y mucho amor gracias a Conectados por poder transmitir a los demás que sí se puede. Qué lindo mensaje, ¿eh?
Hay un tema ahí que plantea la última persona que es muy importante. Fíjense que hay países, sobre todo países de ingresos altos, donde, digamos, el principal impulsor del crecimiento demográfico es la migración, porque ha bajado la tasa de natalidad de una manera impresionante. Chile es un país de América Latina donde más ha bajado la tasa de natalidad. Empieza a envejecer la población. Hay países donde hoy día el 30% de la población ya es población de personas mayores. Se estima que en este país, como otros países latinoamericanos, el 30% va a ser al año 2050 y empiezan a haber necesidades de cuidado. Y muchas de las personas que están prestando servicios de cuidado son personas migrantes, ¿ya? Hay experiencias muy positivas donde esas personas han podido formarse, certificar sus capacidades o sus competencias laborales de manera de prestar esos servicios. Entonces, no solo desde el punto de vista, fíjense, de la contribución como población activa, trabajando directamente, sino que también contribuyendo a la población que fue activa pero que hoy día es pasiva del país de destino, las personas mayores del país donde estos migrantes han llegado, y las personas migrantes hoy día están contribuyendo al cuidado de ellos. Y el aporte de los migrantes también en cuanto a temas globales como, no sé, cambio climático o también políticas públicas, ¿cuál sería también el aporte de ellos? Bueno, ahí como Organización Internacional para las Migraciones, como ustedes saben, es una agencia del sistema de Naciones Unidas en conjunto con el sistema. Estamos abordando las implicancias en la movilidad humana de los efectos del cambio climático. Esto no es algo del futuro, es una realidad. El hecho de que en una zona insular aumente el nivel del mar un par de metros, digamos, que podría verse como algo menor, tiene un impacto radical y puede significar el desplazamiento de personas, un desplazamiento que puede terminar siendo forzado. Hay lugares donde la sequía se ha explicado como consecuencia del cambio climático y por lo tanto ha afectado el modelo productivo de ese lugar. Y las personas han tenido que abandonar esa zona para ir a buscar trabajo a otros lugares. Estos son efectos del cambio climático en la movilidad de las personas que las fuerzan a tener que desplazarse. Usted como organización, mi experiencia, afortunadamente he podido viajar gracias, entre otras cosas, a este programa, es percatarse muchas veces de, en algunos casos, la vulnerabilidad de algunos migrantes, porque el desconocimiento del lugar donde tú llegas. O sea, si hay algo que hay que saber es, para alguien decía por ahí, respetar las leyes, las reglas, las normativas, pero para eso tengo que conocerlas. Y las normativas en otros países no son las mismas que en el país de origen. Por lo tanto, esa parte de información, ¿cómo llego? Para no meterme en problemas, para que en algunos países no me digan, ¿sabe qué, señor? Usted está cumpliendo la ley, se va y no puedo entrar más. Entonces, esa parte también es preocupación de... Sí, por supuesto. Nosotros colaboramos con los estados, ese es nuestro rol, porque como decíamos anteriormente, uno de los 3 objetivos de nuestro plan estratégico como organización de los próximos años es contribuir a facilitar vías de migración regular. La migración regular no solo es importante para el país de destino, todo estado tiene el derecho soberano de regular el ingreso a su territorio a través de su normativa, sino que también es muy importante para las personas migrantes que toman la decisión de abandonar su país. Cuando esto se hace de manera irregular, lamentablemente pueden terminar siendo víctimas de aquellos que quieren lucrar de la situación de vulnerabilidad a la que tú hacías referencia. Como se ha visto en muchas Para ocasiones. eso hay decisiones que toman los estados. Toman decisiones en términos de flexibilizar o crear mecanismos excepcionales para que las personas puedan ingresar de manera regular, por ejemplo, como consecuencia de los efectos del cambio climático o cuando hay una crisis política o económica en un país vecino. Y por lo tanto hay ciertas medidas de flexibilidad o creación de instrumentos especiales o procesos de regularización. Pero en términos generales, el rol de nuestro organismo, como de otros, donde la sociedad civil también tiene un rol muy activo, y por cierto, los medios de comunicación social como el de ustedes, y nuevamente valorar este espacio que ustedes han creado hoy día en esta conversación, es que las personas migren de manera informada, a través de canales oficiales, porque eso va a facilitar lo que tú mencionabas anteriormente. Ya siendo complejo trasladarse, este proceso que tú decías de 2 o 3 años hasta lograr generar las redes, insertarte laboralmente, por cierto que es más fácil cuando la migración es regular, y sobre todo a cuando más no lo es. segura, porque hemos visto también a lo que se exponen cuando no existen estas seguridades y que quedan varados, a veces en tierra de nadie,
no sé, arriesgando también sus vidas, quizás por pasos irregulares, y cuando vienen con familias y no entienden bien cuáles son las reglas a seguir. Creo que hay un trabajo gigante por hacer de información. Considerando eso, perdón, mucha gente dirá, pero bueno, está muy interesante lo que está señalando Víctor. Bueno, ¿cómo accedo a eso? Claro. ¿Quién debiese informar? O sea, si yo quiero tomar un vuelo, tengo que averiguar a qué hora sale el vuelo, cuánto cuesta el pasaje, cuánto se demora, si es con escala o no es escala. O sea, hoy día uno tiene acceso a mucha información. El problema es que esa información no siempre todo el mundo puede acceder de manera sencilla y fácil. ¿Por qué? Porque mi sensación que hay gente que le interesa complicar las informaciones. En la medida que la complico, simplifica con otras cosas. ¿Cómo acceder a esto que estamos hablando? Sí, bueno, como decíamos anteriormente, la principal fuente de información son los canales oficiales del Estado al cual tú quieres migrar, ¿ya? Para eso hay programas especiales. Nosotros apoyamos esos procesos, ¿Ya? particularmente con los consulados. ¿Ya? Hay experiencias, por ejemplo, la OIM de Ecuador participa activamente en procesos de difusión, por ejemplo, con la Embajada de Canadá, con los programas especiales. Hay distinta Por ahí va mi información pregunta. Claro. a través de nuestros propios dispositivos de información. ¿Y todos tienen acceso a esa información? Esa información que está disponible, es de acceso público. ¿Está y como disponible digo, en...? Es que depende del estado al cual tú quieras migrar. ¿ya? Perfecto. Entonces, por ejemplo, si alguien quiere migrar a Chile, hay fuentes oficiales como la página web de la Cancillería, Correcto. para todo el trámite de visas consulares, y también, por cierto, la página del Servicio Nacional de Migraciones, donde están establecidos los distintos tipos de visas y permisos. Solo quisiera precisar, a propósito del comentario que hacías tú, Jimena, Es que, perdón, claro, es que yo digo que, claro, esa información existe, pero muchas veces ni siquiera tienen el acceso o quizás tampoco se preocupan de buscar esa información para hacerlo de manera regular. Es tanta quizás la desesperación por los casos que están viviendo que ellos se van nomás. sí, Migran. a eso quería ir. Claro. Porque ese punto que tú planteas es bien importante, porque, o sea, información hay disponible. También es importante que desde las políticas públicas y la acción del Estado, esa información llegue territorialmente. Nosotros colaboramos con eso, tenemos oficinas en zonas de frontera, en distintos países, Ajá. particularmente en América Latina, pero también en zonas de Asia, de África. Colaboramos con los estados y también la sociedad civil ejerce un rol importante. Pero efectivamente hay situaciones excepcionales, Claro que sí. donde las personas no tienen opción, como es el caso de las personas que tienen que abandonar su país por un fundado temor de persecución política, religiosa, Que son muchos los casos. por razones de origen social, etcétera, donde estamos hablando de una categoría especial que está protegida internacionalmente, que son los solicitantes de asilo y refugiados, Perfecto. donde nosotros trabajamos muy estrechamente ahí con otra agencia del Sistema de Naciones Unidas que tiene precisamente mandato sobre este conjunto de población, que es la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados. Víctor Flores es coordinador territorial de la Organización Internacional para las Migraciones en Chile. Agradecido porque en el fondo es como un toque de campana. Aprovechar este programa que tiene esta diversidad de lugares donde llegamos para que la gente se interese en saber de qué manera se pueden ayudar para esto que va a seguir ocurriendo, que ha ocurrido, que es ser migrante. Así es que, Víctor, muchísimas gracias, y a ustedes están invitados a seguir traspasando vuestras experiencias. ¿Cuál ha sido el aporte que creen ustedes que han tenido en aquellos lugares donde han llegado a buscar mejores expectativas de vida? Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y felicitarlos por este espacio. Este es un tema que requiere abordarse de distintas miradas y también con un enfoque más general, no solo parcialmente y a veces con hechos negativos que terminan empañando una situación que, como tú bien decías, ha acompañado la historia del ser humano y ha sido uno de los factores contribuyentes del desarrollo de muchos Claro países. que sí, muy enriquecedor. Así es. Oye, esto